Listo. Hola, buenos días. ¿Cómo está mi gente bella? Eh, Estamos aquí con Marilyn. Hola, Marilyn. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Madrugando. Así es. Madrugamos hoy día, pobre Marilyn. Bueno, vamos adelante porque aquí estábamos. Tenemos una pregunta que dice, déjenme buscar, porque aquí hay varias, pero esta me, me interesaba. ¿Dónde está? Vale. Bueno, no encuentro la pregunta, son bastantes, pero esta de aquí iba relacionada con la prevención de miopía. Entonces, la verdad es que es súper importante este tema, especialmente en los niños, porque hay una diferencia gigantesca, repito, gigantesca, entre tener una miopía común, que es una miopía, digamos, -2, -3, -4, ¿vale? Que una miopía severa, una miopía magna. ¿Por qué? La miopía como tal, cuando es severa, es un factor de riesgo para desarrollar desprendimiento de retina, ¿correcto? Y el riesgo de desprendimiento de retina aumenta muchísimo cuando hay miopía severa. Cuando el ojo desarrolla miopía, ¿sí? El ojo se alarga y al alargarse, el tejido de la retina sufre, se degenera y a partir de esa degeneración es que hay riesgo aumentado de sufrir un desprendimiento de retina. ¿De acuerdo? Esto no es un tema menor, porque ¿qué es lo que conocemos todos en la calle sin conocimientos técnicos? Que la miopía es no ver de lejos y me pongo los lentes y ya está. Pues no, no ya está, no ya está. Cuando la miopía es severa, conlleva un factor de riesgo para desarrollar desprendimiento de retina. Y el problema es que con nuestro mundo actual, que está muy pegado a los dispositivos digitales, se está viendo que hay un aumento progresivo de miopía y muchas de estas personas pueden llegar a desarrollar miopías magnas, miopías severas, con este factor de riesgo que les estoy comentando. Entonces no es un tema menor. Se calcula que para aproximadamente el año 2030, si no me equivoco, disculpen si mi memoria me falla, 2030, la cantidad de pacientes miopes va a ser el 30% de la población. Y un poco más de años más adelante, para el 2050, estamos a la vuelta de la esquina, probablemente el 37% de la población sea miope. Y en países asiáticos que tienen más dispositivos digitales, culturalmente viven más dentro de sus casas, no tan afuera en la calle, ¿sí? eh, y tienen predisposición genética, el 50% de la población puede desarrollar miopía y muchos de estos miopía degenerativa, miopía magna, miopía severa. Entonces, la prevención de miopía en niños es algo extremadamente importante. ¿Cómo prevenimos esta miopía en niños? Si alguno pilló este video corto desde la prevención, váyanse al otro video donde hablo del factor de riesgo y la gravedad que puede tener la miopía porque es importante. ¿Cómo prevenimos esta miopía en los niños? Bueno, pues lo primero es, tienes que ir al optometrista infantil o al oftalmólogo infantil, cualquiera de los dos va a hacer la función, porque lo que tienes que hacer es controlar la miopía del niño. Puede ser el optometrista infantil o puede ser el oftalmólogo infantil, ¿sí? Obviamente esto no se encuentra en cualquier parte, tienes que hacerlo a lo mejor en una clínica especializada de ojos eh, y, y, y hacer esta prevención, que es decir, que lo valoren todos los años para que puedan controlar cómo va su miopía. La primera clave es que el ojo esté enfocado, es decir, que el niño tiene que tener su prescripción adecuada. ¿Sí? Esto va también dirigido a los oftalmólogos, ¿vale? No solo a la gente en general, sino a oftalmólogos. Lo segundo, no puedes hipercorregirlo. Por Dios, no puedes hipercorregirlo. La miopía
es una patología que engaña mucho y muchas veces hace que tú al hacer la refracción, esa miopía se la puedas aumentar un poco más de lo que necesita. Y el paciente miope ve bien. Tú le pones más negativo y ve bien. Le pones más negativo y ve bien. Entonces, tienes que mínimo, hacer una técnica de fogging adecuada y no ponerme más negativo del estrictamente necesario. Eso quiere decir no hipercorregirlo. Esto es crítico. Y los pacientes pueden hacer espasmos acomodativos y simular o aumentar una miopía un poco más elevada, pero es ficticia. Lo veo todo el tiempo. Y el tercer paso, esto es algo que se viene proponiendo hace muchísimos años, pero digamos que tiene estudios concluyentes hace poco tiempo, y es hacer un gotero especial, unos preparados especiales de una droga que se llama atropina, que no es la concentración que está disponible comercialmente, sino hay que hacer una fórmula, y la concentración es al 0,01%. Se han probado varias concentraciones. Repito, se han probado varias concentraciones de esta gota para disminuir la miopía. Y nos hemos dado cuenta que al 0,01% es la que tiene menos efectos adversos y tiene mejor efectividad. Por ahora, esos son los estudios que tenemos en la mano. ¿De acuerdo? No está disponible comercialmente, lamentablemente. Entonces, esto es algo que tiene que ser preparado por un profesional adecuado. Cuidado, por favor, con andar comprando gotas mágicas que te venden en Facebook, Internet. A mí me plagiaron, eso se llama suplantación de identidad. Hicieron una página de Facebook, una página web, vendiendo unas vitaminas mágicas que yo ni idea. Me entero porque vienen pacientes a pedirme que les venda las pastillas mágicas. Tuve que ir a poner a la fiscalía denuncia. Marilyn me ayudó a perseguirlos por internet y que traten de bajar eso de allí. Y ya están denunciados en la fiscalía esta gente, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, de hecho, nosotros aquí en la clínica tenemos bastante cercanía por el seguro de salud de la policía, con la policía. Y ya hay gente de la policía, del departamento de delitos informáticos, que está atrás de estas personas. Ojalá caigan, que a veces son bien inteligentes y se esconden bien, pero ojalá caigan. Bueno, perdón por el off topic, regreso al tema. Eh, Esta preparación que tiene que ser hecha por un profesional, no la compres en internet porque es mentira, no funcionan esas gotas, tiene que ser hecha por el profesional. Se ha demostrado que a largo plazo detienen la progresión a miopía severa. No quiere decir que no te va a subir la miopía. Entonces tú dices, uy, pero ese doctor me prepara las gotas, yo tengo menos 3 y ahora ya tengo menos 3,25 y menos 3,50. El ojo te va a crecer y te va a aumentar la miopía. Lo importante es que no llegues a menos 8. ¿Me explico? Eso es muy importante. Entonces, la verdad es que este es un tema al que le tienen que parar mucha bola. Lleven a sus niños a partir de los 4 años al optometrista infantil o al oftalmólogo infantil para empezar a hacer A ver, no me malinterpreten. El niño debe ir desde el año de edad al oftalmólogo infantil, pero obviamente no es para examen visual. Yo ahorita estoy hablando de examen visual. Desde los 4 años de edad es la edad máxima para que lo lleves a hacer un examen visual al oftalmólogo infantil o al optometrista infantil, ¿de acuerdo? Listo. Con la siguiente pregunta. Mari, ¿algún comentario? Cuénteme. Me parece muy bien, pero incluso si tuvimos ayer una pregunta acerca de un niño una mamá que comentaba que su niño no puede ver cerca de la pizarra, que tenía 6 años. Ya. Perfecto, sí, a eso iba. Hay que responderle también. Ojalá que le taguemos en el video en las redes y esas cosas, ¿ya? Chévere. Ya. Ok, vamos a continuar con las preguntas. Arroba Amy Pontón. ¿A partir de qué grado de miopía se puede operar? Yo tengo casi 9 de miopía. Perfecto. Acuérdense que yo les he enseñado que hay distintos tipos de cirugía de miopía, ¿sí? Hay varios tipos de cirugía de miopía, no solo hay una. Me voy al doctor que me opera la miopía, no. Hay varios, ¿sí? Nosotros aquí hacemos todas. En este caso, para un paciente de 9 de miopía hay dos técnicas. Smile
o Clear. Hay dos compañías que lo hacen, dos plataformas que lo hacen. La una es Zeiss, la otra es Zimmer. No tengo conflicto de interés con ninguna de estas compañías. Digo, es para que ustedes lo conozcan. Smile tiene mucho más tiempo en el mercado, Clear es bastante nuevo, pero digamos que el concepto es el mismo. Es la extracción de un lentículo intraestromal que lo que va a hacer es que con femtosegundo hace una fotodisrupción de la cara anterior, de la cara posterior del lentículo, te queda un lentículo suelto, como un pedacito de córnea, una lamela de córnea, que la quitas, eso, la forma de la córnea la modifica y eso modifica el enfoque de los rayos luminosos. Eso es la extracción lenticular intraestromal, ¿correcto? Eso se puede hacer en casos de 9 de miopía en córneas normales. Y esto es un detalle súper importante. La calidad visual es buena, hasta ahí, buena, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que no tienen córneas normales, que no califican para esta cirugía. Y ahí está la opción del implante de lente fáquico. Implante de lente fáquico, yo creo que la semana pasada pusimos un video ahí, Marilyn, de que estábamos en quirófano implantando un lente fáquico, ¿verdad? Le Sí, voy a pasar un video de la cirugía editado para que lo pueda subir y que nuestros amigos puedan ver cómo es la técnica para implantar el lente fáquico, ¿ya? listo. Te la paso. Bueno, esto es como un lente de acrílico hidrofílico, o hay unos de silicona también, que uno inyecta dentro del ojo, adentro, y se posiciona por detrás del iris. El iris es lo que tiene color, recuerden. Se posiciona por detrás del iris y se queda allí. Si quieren otro día hablamos del sizing, porque hay problemas de sizing. Hay un 2% de pacientes en que el lente hay que rotarlo o explantarlo, eso ya son otros temas. La cuestión es que esto tiene dos ventajas, ¿correcto? La primera, puede corregir miopías -20, no solo de -9, sino de -20, que el láser llega hasta -9, -10 máximo, la extracción lenticular. Entonces, esto puede corregir miopías de -10, -13, el otro día operé un paciente de -13, otro paciente de -8, -20, puede corregir concomitantemente astigmatismos. Entonces, si tienes una miopía de -9, pero un astigmatismo de -5, por ejemplo, en pacientes con queratocono frustro, con astigmatismos regulares. Ese es otro tema que si quieren después hablamos. Eh, Puedes poner un lente fáquico que no lo podrías hacer por extracción lenticular. Y otro matiz importante es que con el implante de lente fáquico intraocular, la calidad óptica es muy buena. No solo es buena, es muy buena. Entonces, realmente el resultado es fantástico. Mis pacientes están muy contentos. ¿Cuál es el problema? Hay que hacer control todos los años, ahí sí es obligatorio. A veces los pacientes se operan de miopía y están tan bien, ni regresan. Mis pacientes ni regresan, deberían regresar, pero ni regresan. Entonces, el problema es que aquí tienes la obligación de regresar, porque tienes un lente dentro del ojo. Es un cuerpo extraño. Es biocompatible, pero sigue siendo una prótesis. Entonces, tienes que ir a controlarte. Y hay raras ocasiones, aproximadamente el 1% de la población, en que esto afecta a las células endoteliales de la córnea. Para que se hagan una idea, a lo mejor me pongo muy técnico, esto va más para mis amigos oftalmólogos. La tasa de disminución normal por la edad, por envejecer, del conteo de células endoteliales, de la cantidad de células que tenemos dentro de la córnea, es del 0,5%. Hay un estudio muy grande, muy bueno, de 12.000 pacientes del doctor Nugitz, no, es sueco, no sé ni cómo se pronuncia muy bien, pero, pero él tiene 12.000 pacientes y en esta corte él detectó que con lentes fáquicos de cámara anterior, ¿sí? De cámara anterior, por delante del iris, de fijación iridiana, puede triplicarse la pérdida de células endoteliales y llegar al 1,5%. Esto no necesariamente es patológico, hay que ver cada paciente. Y en lentes de implante retroiridiano de cámara posterior, en el sulcus, esto baja al 1%, o sea que es un poquito mejor, pero de todas maneras es el doble de lo normal. Hay ciertos pacientes en que la tasa de muerte de las células endoteliales aumenta demasiado y tú tienes que hacer control. Y si aumenta demasiado con respecto a lo normal para la edad,
y es un paciente joven de 25 años, tienes que sacarle el lente. Y es una situación súper difícil porque tu paciente ve bien. El paciente ve bien, está contento, tenía una miopía horrible, estaba ciego, le pusiste el lente, eres el Mesías porque ya puede ver y después de 3 años le dices, oye, te tengo que sacar el lente. Y el paciente no quiere, no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque ve bien. ¿Cómo que me vas a sacar el lente? Tú estás loco. Se volvió loco el doctor. Y es porque ve bien, pero tienes que explicarle, es súper difícil explicarle que el lente hay que sacarlo porque el ojo como que no lo aceptó. Y esto tienen que decirle a sus pacientes antes de ponerlo, ojo, para que no sea una sorpresa. Eh, listo. No sé si me alargué mucho, Mari, le voy a complicar las ediciones, ¿verdad? Sí, pero Pero igual sus comentarios son muy buenos porque hay unos que otros pacientes que se hacen muchas preguntas, pues, ¿no? es que están bonitas las preguntas, pero bueno, me imagino que en Instagram podemos hacer también reels más largos, ¿no? Si se puede, yo sí he visto reels largos. Sí. Sí, ahí se pueden hacer pequeños y hacer otros largos porque el tema es bonito. No vale la pena cortarlos tanto porque el hilo del tema es muy bueno, es muy bueno. A lo mejor hacer un reel grande y de las cosas más interesantes después cortar pequeños, pero no dejar siempre no el grandote está en YouTube, me refiero a Ujú. los temas, ¿no? Ya, listo. Ok, esa era la pregunta de Amy Pontón. Ahora, @Robeli73. Si por motivos de trabajo tengo exposición al polvo, ¿es luego de la cirugía? Sí, pero es que si tu trabajo, a ver, yo opero un paciente, otros oftalmólogos hacen diferente. Yo les voy a contar a los oftalmólogos lo que yo hago. Yo a un paciente lo opero un día viernes y el día lunes puede trabajar en este tipo de cirugías de miopía, las más sencillas. Las cirugías del lente fáquico, que es la que hablamos antes, también el día lunes pueden trabajar, el paciente puede ir a trabajar. El problema es que si tú trabajas, invento, tú me dices, mira, yo trabajo en una bodega, soy supervisor de bodega y tengo que estar y hay mucho polvo, es verdad. En las cajas de las bodegas hay polvo, hay hongos, pueden haber bacterias, ese es un matiz interesante y ahí sí que tendrías que tomarte por lo menos una semanita de descanso, por lo menos una semanita de descanso, ¿sí? Es lo mínimo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué te puede perjudicar? Por ejemplo, si hacemos una técnica de PRK, lo que te puede perjudicar es la exposición a los rayos ultravioleta. Y no estoy hablando solo del sol, porque es que los pacientes a veces te dicen, doctor, ¿por qué no hay sol? No hay sol, pero hay resplandor, lo que llamamos resplandor aquí en Guayaquil. Está nublado, pero el sol está allí. ¿Tú qué crees que no está allí? Y los rayos ultravioletas pasan. Entonces tienes que ponerte gafas con protección ultravioleta si te haces una cirugía de ablación de ablación de superficie avanzada. Entonces, si le hacen a un paciente PRK, tienen que decirles que se pongan las gafas, porque especialmente en nuestros países, que somos mestizos, los pacientes que tienen un fototipo de piel más oscura tienen más riesgo de hacer haze. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, please. Ok, @Cristel Gavilanes. Este es de un paciente. ¿Cómo sé si soy paciente elegible para cirugía de miopía? Bueno, es muy sencillo. Yo lo que hago es ver dos cosas. Primero, si eres buen candidato, es decir, si vas a quedar bien, si vas a quedar contento. Esto tiene mucho que ver, uno, con tu edad, dos, con tu actividad, tres, con tus hobbies, cuatro, con tus expectativas. Me explico, no es solo lo que tú operarte por operarte, con tus expectativas. ¿De acuerdo? Y quinto, con el tipo de medida. Hay 5 cosas que hay que valorar. Cinco. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya tienes que hacerlo con el doctor de frente conversando y él sabe lo que te tiene que preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, para mis amigos oftalmólogos, tienen que pensar en esas 5 cosas que les estoy diciendo. Edad, actividades, hobbies, expectativas y los grados de miopía y el tipo de refracción que tienen, porque no es lo mismo operar a un astigmatismo miópico que un astigmatismo hipermetrópico, un astigmatismo mixto. Es diferente, los resultados son diferentes, el residual que te quede va a ser diferente. Entonces, eso es algo que hay que comunicarlo bien, porque para manejar las expectativas del paciente, ¿correcto? Eh, María, ahí puse 2 partes, una es para pacientes y otra para oftalmólogos. Me imagino que se pueden partir. Sí. Y ahora, luego de eso, para saber si te puedes operar, ¿sí?
no solo si te debes operar, sino si te puedes operar, es decir, la seguridad de hacer la cirugía, lo que tienes que hacer es una tomografía corneal, en la cual se evalúa la curvatura anterior, la curvatura posterior y la paquimetría, es decir, el espesor de la córnea. Eh, lo que tenemos que ver nosotros allí es que la curvatura anterior sea regular, simétrica, ¿sí? Regular, simétrica, que no haya sospechas de algún tipo de riesgo de ectasia corneal, que pueden ser, ya no estoy hablando de los queratoconos frustros, porque eso es clarito, o sea, tú lo ves y sabes que tiene. Estoy hablando de ectasia corneal. Entonces, si tú ves que ese paciente tiene un corbatín que tal vez está truncado, un poquito asimétrico, es decir, no mantiene la ortogonalidad, tienes que estar pilas con ese paciente. Segundo, la córnea tiene que tener un mínimo de 500 micras, es mi criterio. ¿Sí? Hay oftalmólogos que con 490, 480 hacen una PRK. A mí me gusta quedarme en 500 micras, pero eso es decisión de ustedes. Eh, Tercero, con esas 500 micras tienes que tener en cuenta la cantidad de miopía, porque si la miopía es muy alta, las 500 micras no te van a dar, ¿de acuerdo? Las 500 micras no te van a dar. Cuarto, para saber esta relación entre la cantidad de ablación y el espesor de la córnea, puedes hacer un cálculo de la PTA. La PTA es un parámetro que se inventó Marconi Santiago, amigo mío. Uno de estos días a ver si lo traemos para que nos hable del PTA, en la cual, digamos que es un factor en porcentaje que él calcula para saber si el porcentaje de ablación en relación a la cantidad de tejido que tiene la córnea y el tejido que te va a quedar y el tejido que ablacionaste está en armonía, pongámoslo así. ¿Sí? Ya me voy a extender mucho si me pongo a hablar de la PTA y les quedo debiendo una pregunta ya técnica de la PTA, pero puedes calcular el PTA, ¿sí? Estén pendientes que lo vamos a hablar después. Mari, si lo puedo apuntar, le agradezco, ¿no? Para hablar de la PTA. Eso estoy haciendo. Chévere. Y eso te da la pauta de si ese paciente tiene riesgo de ectasia o no tiene riesgo de ectasia. Los oftalmólogos que tienen Galilei, yo no tengo Galilei, yo tengo Pentacam, que hace el PTA automáticamente. Los que tenemos Pentacam o otras plataformas tenemos que calcularlo, yo les enseño, no se preocupen. ¿De acuerdo? Quinto, la elevación de la cara anterior y la cara posterior. Tienes que estar pendiente del patrón. Yo no soy tanto de números, el número te guía, pero el patrón es importante. ¿Sí? Si tú tienes un patrón de elevación de la cara anterior, especialmente un patrón que está desviado inferior y temporal y que está un poco fuera de lo normal o sospechoso, pilas. Ese paciente puede tener riesgo de ectasia. Y ya, eso es, básicamente eso es. Y con eso puedes saber si eres elegible para cirugía de miopía. Ok, qué linda explicación, muy técnica, pero yo soy paciente, no entendí nada de esa explicación técnica. ¿Cómo sé si soy elegible para cirugía de miopía? Uno, tienes que ir a un oftalmólogo especialista en cirugía refractiva, tiene que ser especialista en cirugía refractiva, para que te evalúe si eres candidato para cirugía de miopía. Él te va a hacer una tomografía, con la tomografía sabe si eres elegible o no para cirugía refractiva. Y esa es la primera parte, la de la seguridad. Y después hay que valorar si eres buen candidato o no. Pero la clave en este caso es hacer una tomografía corneal para saber si es seguro operar, ablacionar tu córnea para hacer cirugía de miopía. Siempre vas a ser elegible. Imagínate que el doctor te dice, mira, tu córnea en la tomografía salió que no te puedes hacer cirugía con láser de miopía. No hay problema. Te ponemos un lente fáquico y te puedes operar igual. Entonces siempre vas a ser elegible. Así que tienes que ir, no solo es una cirugía de miopía, acuérdense que hay varias cirugías de miopía, hay varias cirugías de miopía, hay 6 cirugías de miopía. Entonces tienes que ir a un oftalmólogo especialista que sabe de todas las cirugías de miopía y siempre va a haber una solución para ti. ¿De acuerdo? Vamos con la última porque nos tenemos que ir. Oiga, Mari, siempre quedamos debiendo preguntas. Sí. Quedamos debiendo, pero bueno. ¿Por qué hay algunas personas que quedan con el ojo seco después de cirugía LASIK? Qué pregunta más importante. Saben que estuve en Cali la semana pasada en un consenso latinoamericano de expertos de ojo seco y se habló bastante de la cirugía LASIK. A ver, aquí hay dos motivos. Primero,
yo siempre le aviso a mis pacientes cuando tienen problemas de meibomitis, que es una alteración de las glándulas lubricantes del ojo. ¿De acuerdo? Entonces, si este paciente tiene una meibomitis leve, moderada, no es que no se puede operar, se puede operar, pero tienen que avisarle, mira, tienes meibomitis, ya tienes esta predisposición para ojo seco y tienes que estar pendiente de hacer terapias de ojo seco. Y tú le avisas a tu paciente que va a tener que hacerse sus terapias de ojo seco. Esa es la primera. La segunda, la cirugía LASIK es una cirugía en la cual hay una, digamos, una intervención de la córnea, hay una intervención. Y todo tejido intervenido inevitablemente va a tener algún tipo de cambio, repito, algún tipo de cambio. Y en este caso, el cambio está relacionado con supuestamente la irrupción de la inervación de la córnea, es decir, del ingreso de los nervios en la córnea. El nervio tiene tres plexos corneales, el superficial, el intermedio y el profundo. Es el epitelial, el estromal y la capa basal. Esos son los tres plexos nerviosos de la córnea. Con el que tú interfieres es con el superficial. Y el superficial viene de todos los 360 grados de la córnea. Pero la mayor cantidad, fíjate que es contradictorio. Muchos oftalmólogos pensábamos que venían de nasal y temporal. Pues no. Vienen, la mayor cantidad de fibras nerviosas vienen de superior a inferior. Entonces, después vienen más de nasal, ¿no? Entonces, eso lo podemos hablar en otro momento porque es un tema muy bonito y muy extenso sobre la inervación de la córnea. La cuestión es que la cirugía va a cambiar tu córnea, va a interferir con tu córnea y va a alterar esta inervación. Y eso conlleva una disminución de la sensibilidad, eso conlleva una disminución del círculo de lagrimeo, reflejo, sensibilidad, ¿correcto? Que es mantener el correcto equilibrio entre la vía aferente y la vía aferente. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en palabras sencillas para que entiendan esto. El ojo tiene sensibilidad. Y cuando está expuesto a una sensibilidad, a un ambiente de menor humedad, a un ambiente más seco, el ojo lo siente por medio de unas terminaciones nerviosas que captan la temperatura. Y el ojo le dice al cerebro, por los nervios, oye, estamos ante este ambiente que está bajo en humedad. Produce más lágrimas. Y el ojo produce más lágrimas. No solo la parte acuosa de la lágrima, sino también la parte mucinoacuosa, sino la parte lipídica. El componente lipídico también. Pero ¿qué pasa si el ojo está dormido y no le dice al cerebro que está ante este factor de agresión del medio ambiente y no hay ese componente de compensación refleja? Y de ahí es que viene el ojo seco de la cirugía refractiva. Pero no es que es algo, digamos, que no se debió hacer. Porque, a ver, me voy a poner un ejemplo, cuando tú haces una liposucción, ¿sí? Cuando tú haces una liposucción, tienes la piel te queda un poco arrugada, por eso te hacen después unos masajes, pero igual siempre se ve una piel que no es común. Te quedan los huecos de las cándulas que te metieron, te quedan las cicatrices. Entonces, a lo mejor el paciente te puede decir, doctor, pero es que yo no quiero que se vea esto y no quiero los huecos. No te operes. No te operes. Toda cirugía, repito, toda cirugía inherentemente conlleva cambios en el tejido. Y esta es la causa de los cambios en el tejido, de los cambios de la superficie ocular relacionados al ojo seco después de la cirugía refractiva. Entonces, nosotros como médicos tenemos que detectar los pacientes de alto riesgo. Y esos son los pacientes que no podemos operar. Y los pacientes de bajo riesgo con relación al ojo seco, estoy hablando del ojo seco, son pacientes que hay que avisarles, advertirles que van a necesitar hacer terapias de ojo seco. Entonces tú a tu paciente le avisaste. ¿De acuerdo? Listo. Mari, vamos a cerrar chiringuito porque ya nos tenemos que ir. Así que, oiga, me quedé sin mi café. Tanto apuro no me traje mi café, así que me lo voy a tomar. Y Me ahorita voy sí a tomar mi puede. café. Sí, después empiezo a ver los pacientes operados, después hago los tratamientos de ojo seco, así que ya nos toca irnos. Ya, que Así que listo. bueno, Mari, Muchísimas gracias.
No, gracias, gracias a usted. Le mando un abrazo. Y un abrazo a todos. Cerramos, chiringuito. Chao. Chao, gracias.